Bien, muy buenos días a todos. Estoy diciendo esto porque estamos grabando, ¿verdad? Van a creer que no los había visto. Qué lindo saludarlos. Estamos grabando para que esto quede como la segunda parte. Y hablando de la segunda parte, porque hubo una primera ya, finamente atendidos por Emita y su esposo allá en la iglesia, tuvimos la oportunidad de tener la grabación. Entonces, voy a hacer una pregunta de preprimaria en la iglesia. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? No está claro. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? Lucas, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Lucas escribió el Evangelio y después escribió el libro de los Hechos. Y entonces él viene y dice que es la segunda parte. Cuando nosotros leemos Hechos, versículo 1 dice lo mismo que dice en Lucas capítulo 1. Estimado Teófilo, en el primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y como habla de Teófilo y es el primer libro que él escribió, entonces él está diciendo ya toda esa parte ya la explicamos. Entonces ahora viene y escribe la segunda parte, probablemente tocando algunas de las cosas que dijo en la primera parte. Entonces esta segunda parte, vamos a decir que es como el libro de los Hechos, algo de lo que nosotros en este momento, algunos ya sabemos, otros no. Entonces yo recomiendo que para todos aquellos que no lo escucharon, lo escuchen, porque finalmente, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de que Emma pudiera grabarlo y lo colocamos en el grupo de Repami. Entonces, los que no lo han oído, por favor, escuchemos. Porque lo que vamos a tratar en esta segunda parte es lo que se propuso al final de la enseñanza. Tratar de extender herramientas para nosotros como la Iglesia de Cristo, para que sepamos cómo poder manejar y cómo poder afrontar el tema que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hoy por hoy las situaciones, solo como para hacer un resumen, son muy fuertes. Estamos viendo que incluso hasta los mismos científicos que comenzaron a desarrollar el tema de inteligencia artificial están asustados. Alguno de ellos pretendió, y gracias a Dios que lo logró, estamos como en un periodo de stand-by, estamos en pausa. Dijo, mejor dejemos lo de la inteligencia artificial que descanse por lo menos unos 6 meses, porque se está dando cuenta que la situación se está saliendo de las manos. La situación de la inteligencia artificial nos está abarcando a todos. Ahora, el punto de hoy no es para que nosotros como pastores digamos, esto no lo voy a permitir, esto no lo voy a hacer. Esta segunda parte trata de que nosotros hagamos el intento, tratemos de buscar el medio para que podamos buscar soluciones a lo que está sucediendo. Y yo quisiera que este tema usted pudiera hoy desvestirse y volverse a vestir. Es decir, que seamos humildes en esta parte y desaprendamos y volvamos a aprender. Porque si nosotros en este momento nos vestimos con una vestidura de que nosotros sabemos esto y que nosotros ya tenemos todas las respuestas, entonces este esfuerzo que la red de pastores y ministros estamos haciendo de equiparnos
no serviría de mucho. ¿Ok? Ok. Quiero que vaya al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, verso 12. El primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 12. Vean, cuando yo recibí del Señor esta parte que vamos a leer, yo tuve que desaprender, porque notablemente de lo que vamos a hablar ahorita es algo que es un tabú para nosotros como pastores. Y el tabú es que nosotros estamos en esta generación y hay otra generación que viene detrás de nosotros, y muchas veces vamos a encontrarnos incómodos con la otra generación y vamos a mostrar incomodidad y no vamos a permitirle a la otra generación y más a la siguiente generación que podamos sentirnos apoyados una generación con la otra. Estamos hablando de la herramienta, de lo que nosotros tenemos que tener para afrontar la circunstancia que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ojo que no lo tenemos que ver como un problema, sino que lo tenemos que ver como una herramienta para nuestra vida. Pero para que utilicemos bien esta herramienta, entonces nosotros tenemos que buscar la esencia de cómo poder buscar que esta herramienta funcione. Y la gran respuesta a esto se llama jóvenes y niños. Entonces, quiero llevarlos a primer libro de Samuel 17, 12. Usted probablemente lo ha leído, pero hoy lo vamos a comprender un poquito desde esta perspectiva. Dice que David era hijo de Isaí. Estoy leyendo una versión internacional. Isaí era un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Recordemos que Saúl era el rey. Vamos a decir que Saúl era el pastor de la iglesia, pongámoslo así. Isaí era ya de edad avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl, los mayores. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero se llamaba Samá. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores, o sea que andaban en la misma generación de Saúl, eran como contemporáneos, ¿ok? David, que era el menor, era un chiquillo, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Ojo que esta parte de los 40 días tiene que ver mucho con el tiempo de las generaciones de aquel tiempo. Recordemos que en las generaciones de aquel entonces se marcaban cada 40 años. O sea que si nosotros decimos el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, ¿cuántas generaciones estuvieron siendo esclavas? Respuesta: 10 generaciones. O sea que ahí llegaron los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, 10 generaciones. Los niños nacían esclavos en medio de todo esto. Entonces aquí tenemos esa parte de los 40 días. Ojo a esto, que nuestras generaciones de este tiempo ya no las miden los sociólogos como de 40, andan alrededor de 30 y 20. Eso es algo fuerte, porque las generaciones están siendo más cortas.
Versículo 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo le va a tus hermanos. Tráeme una prueba de que ellos están bien. Voy a avanzar un poquito, porque esa es toda la historia. Verso 23. Mientras él estaba conversando con sus hermanos y toda la cosa, Goliat el guerrero, verso 23, el guerrero filisteo de Gat salió entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le dará a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab el mayor, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y le repuso furioso. Y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Vea la forma en la que el hermano de la generación de Saúl está tratando al otro que es de la otra generación. Le está diciendo: pues, ¿qué estás haciendo aquí? Vos no vas a poder hacer nada. Además, solo venís a viñar, dirían aquí. Solo venís a viñar lo que está sucediendo. Entonces, verso 29. ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Si apenas he abierto la boca. Esto nos pasa muchas veces en las iglesias. Y esta es la parte que tenemos que buscar soluciones para poder buscar la herramienta adecuada para entender y manejar el tema de inteligencia artificial y tecnología. Los jóvenes llegan a las iglesias y ¿qué pasa? Muchos de nosotros venimos y dicen: cállese la boca, vaya a sentarse ahí, usted no es capaz, usted todavía está muy chaval. ¿Sabe usted que cuando estoy hablando de Guatemala, en mi tiempo, cuando yo estaba de chaval, digamos, yo hice la pregunta que si yo podía servir en una de las iglesias, y me dijeron: estás muy patojo, estás muy patojo. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces de la generación de arriba miramos hacia abajo, y ahora yo lo estoy diciendo acá, miramos hacia abajo como una amenaza, o que no saben cómo caminar. Entonces, avancemos un poquito. Él vino y dijo que le iba a decir a Saúl. Entonces, anda pues, dijo Saúl. Me estoy comiendo una partecita. El verso 33. ¿Cómo vas a pelear contra ese filisteo? Eso está hablando con el pastor general, ¿verdad? Porque vino David y dijo: yo puedo solucionarles el problema. Yo puedo matar al gigante. Y entonces se le queda viendo anteriormente en el verso 32. Vamos desde el 31. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl.
y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. El 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl: no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero toda la vida. Vea la comparación. Le está diciendo, es que para poder servir, para poder hacer, para poder estar aquí, debes de ser de experiencia, porque ese hombre ese está súper capacitado, está súper dotado. Yo te veo a vos sin nada. Se está dando cuenta de lo que está sucediendo en el cuadro. David le respondió: a mí me tocaba cuidar, y comienza a explicarle: y yo puedo, yo mataba a los osos, yo mataba a las bestias cuando querían atacar a mis ovejas, y comienza a decirle todo eso. Entonces viene en el verso 37, dice: el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Entonces lo logra convencer, y eso es algo bueno. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Entonces él lo mandó. Vea lo que sucedió. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Aquí hay otra enseñanza. Le entregó también un casco de bronce y le puso su coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Esto nos pasa también muchas veces, porque ellos no están acostumbrados a lo que nosotros estamos haciendo. No están acostumbrados a lo que nosotros cantamos. No están acostumbrados a las cosas que nosotros hacemos, las herramientas que nosotros le estamos poniendo. Me atreví de repente, y con tu permiso, me atreví de repente a ver una de las publicaciones que estabas haciendo, y me encontré con uno de los clásicos. Una hermana te puso un comentario. ¿Lo puedo decir? Sí, buenísimo. Le hace el comentario a Fran. Fran estuvo predicando y le puso en el comentario que todo estaba bonito, pero que ella no veía bien que Fran estuviera con una tablet en el púlpito, que por qué no estaba predicando palabra de Dios. Entonces viene todavía Fran y le pone: es que allí en el púlpito estaba la Biblia. Pero es que vea lo que está sucediendo. Nosotros pues ya nos estamos acoplando a las nuevas generaciones. Esto tiene no sé cuántos años de estar, esto de la situación esta de la Biblia. Y uno se queda pensando, pero no es lo mismo que sucedió en el año 1517 con Gutenberg. Retroceda a 1517, lo que sucedió fue que para ellos Gutenberg trajo inteligencia artificial, así de fácil. En ese momento la imprenta fue el demonio, fue la cosa más terrible, era sacrilegio, era herejía que todos tuvieran una Biblia de papelitos, Biblia de hojitas, y murió mucha gente a causa de eso. Lo mismo está sucediendo en este tiempo. Ahora, cuando estamos dejando la Biblia de hojitas, estamos agarrando la Biblia del dispositivo electrónico. Ahora es herejía también. Entonces, dése cuenta de la situación. Y no estoy hablando cuento. Aquí está Fran de testigo, y ahí está en las redes sociales. Entonces, vean, ellos tienen una forma y nosotros queremos vestirlos como. Yo no estoy diciendo que usted lo haga, pero habemos algunos que probablemente le decimos: usted no puede predicar con una Biblia
de traducción en lenguaje actual, tiene que agarrar la Reina Valera y apréndase los versículos bíblicos con la Reina Valera. Es que es la santa, ¿verdad? Y uno se queda pensando, no nos damos cuenta que la Reina Valera fue una Biblia que históricamente la Iglesia Católica nos la dio a nosotros. Ya se puso a pensar en eso. Es una Biblia católica que nos dieron a los evangélicos. No lo sabían. Los monjecitos que se llamaba Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, eran católicos en ese entonces, cuando la hicieron. ¿Y saben la cosa? ¿Y se convirtieron? Se convirtieron, obviamente. Se convirtieron. ¿Y saben una cosa? Nosotros ahora, los cristianos evangélicos, somos los que le hemos dado a la Iglesia Católica la Biblia que ahora utilizan ellos. La Dios habla hoy. Ellos tienen en sus manos una Biblia evangélica y nosotros se la dimos. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Ese cruce. Sí. Bueno, yo digo que mejor al final. Sí. Bueno. Ok, entonces vea, lo vistió con su uniforme de campaña y él no logró agarrarle la onda. Él dijo, yo tengo mis propias armas, mi propia onda. David dice más adelante, se quitó todo, tomó su bastón, fue al río, escogió 5 piedras, y usted conoce la historia. Pero ya no voy a seguir leyendo tanto, sino que ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Con qué mató David al gigante? Con la espada del gigante. Lo mató le dio por la cabeza. con las piedras. Pero ¿qué hizo después? Porque la espada del gigante De la misma espada agarró la espada que la misma generación tenía. Probablemente la espada de Saúl o probablemente la espada del filisteo, pero agarró la herramienta. Fue humilde, no agarró las piedras y le cortó la cabeza, utilizó la herramienta de la generación anterior y con esa le cortó la cabeza. Vea la combinación que nosotros estamos viendo en la historia. Los jóvenes pueden trabajar con sus herramientas, pero ellos necesitan que nosotros también les proporcionemos la ayuda. No podemos decir, anda y mira cómo salís. Ya, es cosa tuya. Vos cometiste el error, te jalaste la torta, ves cómo salir. No, tenemos que ver cómo vamos a ayudarnos de una generación a la otra. Esta enseñanza es como la introducción básica para que nosotros podamos comprender que estamos viviendo generaciones en las que nosotros necesitamos a nuestra generación de allá abajo. Y le digo algo, la generación de abajo y la siguiente, y no pregúntenle a los tatarabuelos, acá, las generaciones siguientes necesitan de nosotros. Usted ni se imagina que en las cuestiones de las maras, hace un montón de tiempo se dieron cuenta que las maras se formaron por la necesidad de tener a una persona de autoridad de la generación más alta. Yo me recuerdo que nos enseñaron algo hicieron un estudio en El Salvador y lo llevaron al lugar en donde estaba el mero jefe de la Mara Salvatrucha o de la Mara 18, no me recuerdo cómo era. El asunto es que lo llevaron a estas personas a unas cuevas y lo que estos periodistas imaginaban era que iban a encontrar a unos fulanos pelones
todos llenos de tatuajes y toda la cosa. ¿Sabe a quién encontraron? A una persona de edad aproximadamente entre los 60 a los 80 años, que era el jefe de la mara. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la figura paternal. Todos necesitamos una figura paternal. Entonces, para que nosotros sepamos esto, yo ya he hablado algunas veces con algunos de ustedes, pero como lo estamos grabando, estamos aprovechando. Aquí habemos, y en la Iglesia de Cristo en este momento, ya no quedan muchos anteriores, una generación silenciosa, ya casi no hay. Estamos hablando de que cuando yo digo una generación silenciosa, es la generación de 1923 a 1945. Ahora pregunta quiénes nacieron en esa generación acá. ¿Quién nació entre 1923 y 1945? Ya no, ¿verdad? Ya los que estamos en este momento ya no somos de la generación silenciosa. Fueron nuestros padres, probablemente nuestros abuelos. Esa generación silenciosa, el volumen ahorita es el 0.3%. Le voy a dar una buena noticia. Yo le voy a dar unos cuadritos de todo esto. Se los voy a mandar ahí a la red de pastores. La población mundial en este momento de la generación silenciosa anda alrededor del 5%. ¿Cuáles fueron los eventos que marcaron la vida de esa generación silenciosa? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, usted no la vivió, pero oía a su abuelo o oía a su papá contar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Depresión. Esa generación fue la que comenzó a utilizar electrodomésticos. Para ellos la tecnología era los electrodomésticos. El tener una licuadora, el tener una batidora, para ellos era la gran tecnología. ¿Quiénes vieron batiendo a su abuelita yemas de huevo con un tenedor? Hermano, perdón, un paréntesis. Es que usted está hablando me trajo de las generaciones, me trajo el recuerdo a mi papá. Para que todos sepan, yo soy hija de un hombre que nació en el año 1893. Soy de la segunda esposa de él. Entonces, yo viví muchas cosas. Claro. Los que está hablando lo estoy. Gracias, señora. Qué lindo. ¿Cuál era el estilo de comunicación de ellos? Las cartas. Las cartas, yo creo que los telegramas parten, ¿verdad? ¿Cuál fue su tecnología clave de 1923 a 1945? Tenían el tener un carro, decían, wow, el que tiene carro. ¿Cuál era el hobby de ellos? Era leer. Su competencia digital no la tenían. A esto se le llama los predigitales. Estamos hablando de digital, significa el mecanismo que utiliza los decimales. Ustedes han visto por ahí que todo ahora se traduce con solo ceros y unos. Entonces dice 01, 00, 000, 1, 0001, 1, 1, 00. ¿Han visto eso? Eso es la generación decimal. ¿Cómo se movían? Se movían en bus, se movían en carro. ¿Dónde viven esas carretas? ¿Dónde viven? Viven en su casa, jubilados. En este momento, si están vivos todavía. ¿En qué gastan su tiempo, su dinero en este espacio de tiempo? En teatro. Ellos todavía dicen, ay, yo quisiera ir al teatro. Cuando yo veo el Melico Salazar, que no sé qué, van a la obra de teatro, no sé qué, yo lo miro y saturado de slims. Las redes sociales, para ellos en este momento, o sea, vean lo que sucede. Ellos ven las redes sociales porque sus bisnietos, sus nietos, de repente algo les meten. Y entonces, para ellos, lo más impresionante, y
y sí lo hacen, es el WhatsApp. Tienen un teléfono probablemente y ellos a lo mejor se comunican. ¿Y con quién se comunican? Con los bisnietos, con los nietos. Para ellos eso es andar hablando con ellos. El peor de los miedos de esta generación es la relación con la tecnología. Y ojo que nos están heredando mucho de esto. La pregunta que ellos se hacen: ¿por qué está el mundo así como está? Ese es el clásico, ¿verdad? Es que mi generación era la mejor. ¿Se acuerda de eso, verdad? ¿Cuál es su figura icónica de ellos, de ese tiempo? Usted va a decir, bueno, es que no sé. La figura para ellos es Paul Newman. ¿Lo han visto, verdad? Paul Newman era un actor de Hollywood. Para ellos, Paul Newman era lo mejor, ¿verdad? Y su tipo de música, el jazz, el swing, eso es lo que ellos están viviendo. Ahora vayamos un poquito hacia adelante. Hay aquí algunos que han nacido de 1946 a 1964. Ok. Bien. De 1946 a 1964. O sea que tu generación era la anterior, o estás en esta. ¿En qué año naciste? O sea que de ti estábamos hablando hace un rato, de esa generación. Pero vamos a hacer un entendimiento. Ahí hay una pequeña diferencia de 4 años. O sea que nuestro hermano ya es más de la generación de la que vamos a hablar ahorita que de la anterior. Por eso es que no te identificaste mucho. Porque eras un chiquito. Estamos esperando la televisión que Ok, vean. Ustedes, la generación de 1946 a 1964, se llama Baby Boomer. Baby Boomer. Porque fue el auge principal del nacimiento de bebés. Esa generación fueron bien productivos. Diría, no tenían tele. Eran bien productivos, pero ¿qué fue lo que sucedió y por qué sucedió esto? Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Vean, si los chiquillos de repente se van de viaje y se están 15 días de viaje y cuando vienen de regreso y dejaron probablemente a su esposa, lo primero que quieren es estar solitos con ella, ¿verdad? Entonces, ellos regresan de la Segunda Guerra Mundial y regresa el montón de soldados con las mujeres de aquel entonces. Imagínense que fueron a hacer bebés. Bebés y bebés y bebés. Ok. Entonces, esa generación es de muchos hijos. Su población y volumen por millones en este momento es apenas el 1.1. O sea que en 1 millón hay 1100 baby boomers todavía. O sea que si lo miramos en el porcentaje del 100%, el 15% de gente del 100 son baby boomers. Todavía hay gente. Y es bastante. Ok. ¿Cuáles fueron los eventos que marcaron tu generación? La Guerra Fría. Ustedes vivieron la Guerra Fría. No sé si llegaron a las noticias acá, pero la Guerra Fría fue esa situación en donde entre Estados Unidos y Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, se agarraban en guerra, pero no se decía nada. Comenzaron a armarse de misiles de un lado, a armarse de misiles del otro. Se oía por el otro lado que Rusia decía tal cosa, que los Estados Unidos la otra, y comenzaron un montón de cosas raras. Ok. Otro evento, la llegada a la Luna. ¿Sí? Fueron los que llegaron a la Luna. ¿Y
es el evento principal de ese momento, porque como decías tú, estaban esperando la tele, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que oían? La radio. La radio era lo que era lo máximo. Se juntaban a escuchar la radio. A la visita navideña, la visita. Ya vio, su tecnología clave cuando logró salir, la televisión. La televisión, entonces la televisión fue principal. ¿Y cuál era el hobby principal? Mirar tele. Esa era la parte principal. Ver por las benditas. El que compró el tele en ese momento colgaba porque uno viera, entonces yo me iba por una rendija. Mira tele y mi casa. Yo creo que a un montón les pasó eso, ¿verdad? La competencia digital para esta generación, que es lo que estamos viendo, la siguiente generación, que es la generación X, ya vamos a hablar un poquito de eso, son los migrantes digitales. Esos somos nosotros, los migrantes digitales. Estoy hablando de mi generación. Yo soy de la siguiente generación de usted. ¿Dónde viven en este momento? Es la generación que dijo, quiero casa. Compraron casa. Entonces viven en casa propia. Viven en casas. Algunos de las generaciones anteriores lo primero que dicen es la casa del abuelo, ¿verdad? Porque están esas casas donde ellos es como el palacio de los nietos, ¿verdad? Y toda la cosa. ¿En qué gastan dinero? En entradas VIP, dice acá. Ese es el estudio que han hecho. En entradas VIP de muchas de las cosas. Las redes sociales que está moviendo los baby boomers es Facebook. O sea que muchos de ustedes están en esa parte de la tecnología. WhatsApp sí, porque la generación anterior la está usando. Entonces, Facebook. ¿Qué se preguntan? ¿Qué es el Viagra? Esa es una pregunta que de repente se pueden hacer. ¿Cómo se muestran en el trabajo? Son los más optimistas, son los más sonrientes, son los mentores que enseñan a otros. Ustedes en esa generación. Y son éticamente marcados por mantener un saludo de buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Son muy educados. Son personas que cuando uno viene y dice, es un caballero. Es todavía de los que se levantan para que una dama se siente. ¿Sí? Y los demás anteriores, los siguientes se quedan viendo como quien dice, no le voy a dar mi lugar a una. Y ahora las mujeres dicen, ¿por qué me va a dar ese lugar? ¿Qué creen que soy yo? Ahora andan en ese rollo. Ok. La figura icónica de esta generación se llama Nelson Mandela. En ese tiempo era lo más fuerte. ¿Y cuál es la música que utilizaron en aquel entonces? Estamos hablando de la música del mundo. Elvis Presley y los Beatles. Esos son los de esa generación. Esta generación, si nosotros la ponemos en el plano del cristianismo, hay muy poco referente. 1946 a 1964, acá en Costa Rica, yo le hago la pregunta, ¿quién es el referente de la música cristiana de ese entonces? ¿Qué oían? ¿Qué oían? No había un referente, ¿no, verdad? Por eso es que los referentes son como de música del mundo. Era muy diferente la música de aquellos tiempos a hoy en día. Oh, claro, definitivamente. Pero Manuel, ¿cómo que se llama? Uno que canta ahora lo del encontré al Patito Juan, que eran cantantes muy viejitos,
ahí dejemos esa parte. Ok, abordemos un poquito a la generación X. La generación X, estamos hablando de los que nacieron entre, vamos a ver acá, no se me vaya a perder. La generación X nacimos entre 1965 a 1980. Ok. Vean, ahí tenemos dos y aquí hay un tercero. Somos la generación X porque tenemos algunas características. Vamos a ver acá. Nuestro momento histórico, bueno, hay algunas personas que lo remontan a 1976, no a 1980. Características de lo que nosotros fuimos o de lo que nosotros hemos sido. Somos la generación que comenzamos a transmitir el famoso internet y las computadoras, pero nunca lo utilizamos. O sea que esa generación descubrió el internet, por eso se llaman migrantes de la tecnología, porque nosotros fuimos los que descubrimos el internet, la televisión a colores, los celulares, el correo electrónico, los famosos fax, la televisión por cable. Todo eso es de ese tiempo. Ya para nosotros, en esa generación, ya hay algunos referentes un poquito más fuertes. Porque ¿quiénes son nuestros referentes? Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal, Juan Carlos Alvarado. Esos son generación X. Nosotros somos una generación que vivimos algo de lo que ellos en este momento están viviendo. Estamos en una frontera entre la tecnología y la parte laboral. Aún somos todavía una generación que saluda, somos una generación ordenada. Sin embargo, fuimos un poquito rebeldes. La Guerra Fría tuvo como resultado los avances en la tecnología que acabamos de hablar, tales como las consolas de videojuegos. En ese momento, yo no sé si usted veía a sus hijos que decían: papi, yo quiero un Atari. Un Atari. ¿Qué es eso de Atari? Va a decir usted. Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a darnos a entender que tenemos que conocer la siguiente generación. El famoso Nintendo, los videojuegos y todo lo demás. Yo no sé si fue una generación que llegó aquí, pero en Guatemala, cuando uno salía del colegio, encontraba, así como ahora miramos, unas salas de juegos, pero lo que hacen esos juegos es sacar dinero. Lo que nosotros hacíamos era agarrar e ir a jugar Pac-Man, ir a jugar Galaga. Eran cosas, Super Mario Bros. Bueno, en ese tiempo era Mario Bros. Ahora es Super Mario Bros. Estamos por cumplir, dice que va a cumplir 80 años Superman. 80 años Superman. O sea que Superman lo inventaron ustedes, porque Superman tiene 80 años. O sea, la generación Baby Boomer lo hizo. Nosotros todavía lo estamos medio viendo. ¿Quiénes vieron El Zorro? El Zorro. ¿Sabe usted que El Zorro fue una serie que hicieron en 1935? Es viejísima, pero no pasa de moda, ¿verdad? Al igual que Batman, al igual que Superman y todo ese montón de cosas.
Ok. Nosotros vimos algunos cambios, porque en el caso de los baby boomers, yo no sé si usted se recuerda de los famosos long play, los discos long play, eran unas cosas así. Ahora volvieron, porque ahora la gente dice, yo quiero de eso. Y el famoso tocadiscos, ¿verdad? Esa era la forma en la que oían los baby boomers. Ponían el disco y se oía todo. Yo me recuerdo que en la generación de la generación X, usted vio unos aparatos que se llamaban mini componentes. ¿Quién tuvo un mini componente? ¿Ok? ¿Qué son mini componentes? ¿Por qué? Porque esta generación descubrió el cassette. ¿Quiénes tenían cassette? Yo tenía colección de alabanza de cassettes. Todavía Pero agarramos un cassette y le decimos a uno de la generación centennial, por ejemplo, mira, oí esto, y toda la cosa se oye muy bonito. ¿Y de cuántos gigas es? Es la pregunta que nos van a hacer, ¿verdad? Fuimos los que hicimos el cambio. Entonces tenía doble casetera, tenía radio para emular a la generación anterior, o sea que tenía varias cosas, y por último en la parte de arriba tenía el tocadiscos. Pero eso pasó de moda y mirábamos a los chiquillos con el famoso Walkman. Y entonces los famosos Walkman y las videocaseteras. ¿Quién vio películas de videocassette? Aquí no vino Blockbuster, las tiendas Blockbuster, que era alquiler. Cuando nosotros venimos aquí a San Ramón, todavía habían tiendas en donde te alquilaban películas en videocassette. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque esto es todo el proceso de inteligencia artificial de lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo. Pasamos de los cassettes, pasamos a los CDs. Y eso era una cosa tan rara porque a alguien se le ocurrió que el cassette ya no era la onda, sino que tener una cosa así redonda, ¿verdad? Entonces andábamos con el famoso CD Walkman. Todo esto, bueno, voy a ir un poquito más rápido si no se nos va a ir el tiempo. Los primeros en vivir una computadora personal, así se le llama a una PC, computer personal, por eso es que se llama PC. Quizá tal vez cuando nosotros, los que eran baby boomer, vieron a la generación X, decían, pero ¿para qué tienes una computadora en la casa? Se hacía la pregunta de repente y los de la generación X decían, es que yo quiero tener una computadora. Y los floppies de ¿cómo es que se llamaban? Los CDs, el floppy del CD era de este tamañote y apenas si tenía como, yo me recuerdo que eran 500 megas. Esto es todo otro rollo que habríamos de contar, ¿verdad? Porque usted sabe cuántos megas tiene un giga. Estas son cosas que hay que aprender, ¿verdad? Hay bytes, megabytes y gigabytes. Entonces, 1000 megabytes es un giga. Y usted va a decir ahorita en ese momento, ¿de qué me está hablando? Usted tiene datos en su celular. O sea que usted se maneja con su celular y usted va en la calle y usted puede tener
su internet en la calle sin necesidad de utilizar una red Wi-Fi. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí. Si usted consulta su teléfono, en el momento en el que usted consulta, usted tiene un contrato o bien está comprando datos. Entonces si usted tiene un prepago, usted viene y dice, yo tengo un prepago con 5 gigas al mes. Y esos 5 gigas al mes de repente se terminan. Todo esto es importante que nosotros lo sepamos, por esa razón es que necesitamos aprender un poquito de esta parte. Ok, la siguiente generación son los millennials. Los millennials nacieron de 1980 al 2000. Ellos son los que estudian lo que realmente les apasiona. Porque, ¿qué fue lo que sucedió con nuestra generación? Algunos de nosotros estudiamos lo que nuestro papá o nuestra mamá querían que estudiáramos. Ellos aman el trabajar en equipo. Les gusta trabajar en equipo. Si nosotros nos damos cuenta, hay ya de usted, que es baby boomer, están los millennials, la generación X. Si usted se dio cuenta, ahorita lo voy a decir, en el momento en el que yo comencé a hablar de la generación X, algunos ya les comenzó a dar sueño. ¿Por qué? Porque como que no nos interesa mucho lo de la generación siguiente. Y hay que ponerle atención a eso, porque estoy hablando ya de la siguiente generación. O sea que estamos hablando de 2 generaciones después de la suya. Y estos chicos les gusta trabajar en equipo, no les gusta trabajar solos, les gusta trabajar en equipo. No son dependientes de empresa ni son tradicionales, ellos son emprendedores, lo están creando todo. No tienen tabús de nada, ellos son los que tienen las redes sociales como su escenario por excelencia. Su tecnología es la extensión de su propio cuerpo. Se mantienen todo el tiempo con esto en la mano. Usted los mira en la calle, van caminando. Sí, y solo miran así. Todo el tiempo. Hoy por hoy casi la mayor parte haga este experimento. Camine en la calle y vea ¿cuánta gente en ese momento lleva un dispositivo electrónico en la mano? Los que ve ahorita aquí ya no son millennials. Los millennials ya no hacen eso. Los siguientes son los que andan todo el tiempo con los audífonos. Ellos son los que toman riesgos sin temor en un montón de cosas importantes. Vayamos rápidamente. Hay otra generación que, aunque usted no lo ha visto, la generación se llama la generación centennial. Si nosotros vimos que del 2000 para adelante ya hubo una generación, la siguiente generación del 2000 para el 2020, o sea, son 20 años nada más, es la generación centennial. Ya se cortó la siguiente generación. Son los que nacieron del 1997 o 2000 para el 2020 aproximadamente. Dado que las estadísticas de nacimiento de esos años fueron más reducidas, se trata de un grupo poco numeroso comparado con otras generaciones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros les hemos dado un mal ejemplo. No estoy diciendo usted verdad, sino que las generaciones anteriores les dimos un mal ejemplo de matrimonio. Entonces ellos vienen y dicen, yo no quiero matrimonio, porque miraban un escenario aquí, estaban diciendo, mis papás se pelean, se dan de pescosadas, hablan de todo y hacen todo acá, y cuando llegan a la iglesia, hermanito lindo, precioso.
Entonces ellos vienen y dicen, yo no quiero ser así, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos. Esta generación es la generación que en este momento está diciendo, no quiero tener hijos, yo quiero tener gatijos, yo quiero tener perrijos, yo quiero tener pericohijos y todo lo demás. Son nativos digitales. Yo creo que desde el momento que nacen, en el segundo día, ellos ya están moviendo el internet. Son increíbles. Comenzaron a manejar dispositivos móviles probablemente antes de hablar. Ello no impide que sean autocríticos. Y el 79% son conscientes que pasan demasiado tiempo en redes sociales. Sin embargo, esa generación, oiga bien, estamos hablando del 2000 para el 2020. Esta generación, el 82% piensan que hay que ser cuidadosos con lo que publican en sus redes sociales. Los que andamos en medio de los rollos somos las generaciones millennials y las anteriores. Utilizan Instagram y Snapchat. Es otra que tenemos que tenerle el ojo, ¿verdad? Son más cautos y menos idealistas. Son menos egocéntricos y son más maduros en algunas de las cosas. El internet es su suministro más importante. Agarre a un centennial y quítele el wifi, se vuelven locos. No pueden vivir sin eso. Ya no hay ni para atrás ni para adelante. Aquí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de cuidar a este tipo de generaciones. Son los que quieren cambiar el mundo con la ecología en ese espacio de tiempo. Hay un montón de chicos que vienen y dicen, no vaya a pisar a la araña porque la va a matar. Andan detrás de todo eso, pero son los primeros en agarrar y matar a un bebé, porque dicen que mi cuerpo es mío, ¿verdad? Y todo lo demás. Aún a pesar de que existen las tiendas virtuales, ellos prefieren las tiendas físicas. El 67% afirman que prefieren comprar en una tienda física que en una tienda virtual. Si nosotros, los de la generación X, le dimos los centros comerciales, la generación millennial inventó los moles. Y ellos son los que lo utilizan más, porque la generación millennial ya casi que no visitaba los moles. ¿Qué les preocupa del futuro? El dinero es relativo, prefieren la garantía que no serán pobres y la promesa de que podrán ser millonarios. Yo di una enseñanza hace un poquito de tiempo. ¿Sabe usted que hay, no me recuerdo, creo que fue en Francia, que hicieron una protesta porque se vistieron de dinosaurios? No sé si usted vio eso. Se vistieron de dinosaurios los médicos, los odontólogos, los abogados. ¿Por qué? Porque le cuento que ahora ya no quieren ser de eso. Si usted les pregunta en este espacio de tiempo qué quieren ser, ellos quieren ser influencers, quieren ser youtubers, porque se dan cuenta que con eso ganan miles. Y entonces se está perdiendo toda esa parte. Y ahora hay una generación última que le voy a dar, y que con esta me voy a quedar ya para último. Es que después del 2000, o sea 1997, para este momento ya hay una nueva generación, y esa nueva generación se llama la generación alfa. O sea, se terminaron. Llegamos a la generación X, que éramos nosotros, la Y, que eran los millennials, y la generación Z, que son los centennials. Ahora comienza nuevamente la generación alfa, o sea, la A nuevamente. ¿Quiénes son y cómo se relacionan con la tecnología? Son súper inteligentes.
en este momento, les será totalmente natural el hacer otra cosa más que eso. Ellos ya ven y dicen, qué raro, esta gente utiliza unos automóviles que se mueven con petróleo. Para ellos ya es algo raro, porque dicen, mataron a unos animales para convertirlos en combustible. Para ellos los carros eléctricos son la parte importante. Tendrán expectativas diferentes a la de nosotros, pero una de las cosas más gruesas y más fuertes que nosotros podemos decir de ellos es que va a ser la primera generación atea. Así dicen los estudios, y ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos enseñando en las iglesias? Todavía les estamos enseñando con una Biblia de hojita Reina Valera 1960. No, ya, pero bueno. Qué grueso, ¿verdad? Y vea, yo ahorita estoy tratando ya de resumir porque estoy viendo la hora. Pero la parte fuerte de todo esto es que nosotros tenemos que ver cómo manejamos esta herramienta que estamos hablando ahorita para no decirle a nuestras siguientes generaciones no trabajen. Nos urge, y con esto termino ya, nos urge que nosotros en las iglesias comencemos a captar jóvenes, porque estoy totalmente seguro que el Señor no va a terminar con la iglesia de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que está sucediendo? Hay iglesias, no voy a dar nombres porque estamos grabando, hay iglesias en este momento que están captando a los jóvenes, pero no les están enseñando el evangelio, sino que lo que están haciendo es provocando emocionalismo y están provocando el que ellos estén en una reunión, en una actividad sin nacer de nuevo. No hay un verdadero nacimiento, no hay una santidad. ¿Cómo lo tenemos que manejar? Nosotros tenemos que ser intencionales. Así como hoy nos dirigimos a este lugar y dijimos, como sea llego, eso me pasó a mí, intencionales. Yo me subo al carro y llego y voy. Así como estoy diciendo de ser tan intencionales, nosotros tenemos que ser intencionales ya durante este tiempo a comenzar a buscar jóvenes, a amarlos, a mantenerlos, a cuidarlos. Esto es importante. Ok, aquí voy terminando ya.